tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar que organiza el Benebanco. Un webinar que está relacionado con el que hicimos en junio, en el que les comentábamos que en la medida de lo posible queríamos contar con las gestoras que tienen ustedes disponibles en la plataforma para que sean ellas las que de primera mano nos comuniquen y nos cuenten las estrategias de sus fondos, cómo lo hacen, en qué se fijan, qué productos son los más interesantes en este momento. Hoy nos acompañan tres gestoras. Contaremos primero con BlackRock, luego le seguirá Olea Gestión y acabaremos con Quam Capital. En primer lugar tenemos a Luis Rivillas, que es el responsable de distribución de los productos de BlackRock en España. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y muchas gracias. Gracias a ti por poder dedicarnos un poco de tu tiempo y dedicárselo a todos nuestros clientes, que supongo que lo agradecerán y estaremos entretenidos con lo que nos vayas a contar, que nos vas a hablar de sostenibilidad. Efectivamente, la idea un poco es traeros algunas ideas en inversión sostenible y explicaros también por qué consideramos desde BlackRock que cada vez tiene más sentido y por qué pueden reportarnos un mejor retorno ajustado al riesgo en el largo plazo. Es daros un poco unas pinceladas en ese sentido. Muy bien, ¿qué nos vas a presentar? Dos estrategias que tenéis. Efectivamente, la idea hoy era centrarnos en dos fondos principales. Primero el BlackRock Sustainable Energy Fund, un fondo de energías sostenibles, y luego otro de economía circular, el BlackRock Circular Economy Fund. Explicaros un poco cómo funcionan, cuál es la temática de inversión y cómo la llevan a cabo y cuáles han sido un poco también los retornos históricos y cómo han funcionado. Muy bien, pues te escuchamos cuando quieras. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Víctor, de nuevo, y gracias a todos por acompañarnos esta tarde, por vuestro tiempo. Al final, como comentaba Víctor, mi nombre es Luis, formo parte del equipo de distribución para BlackRock en Iberia, y antes de entrar en detalle en los fondos, me gustaría daros dos pinceladas muy breves sobre en qué consiste, o sea, quién es BlackRock dentro del mundo de las inversiones, ¿no? BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo, gestionamos unos 9,5 billones españoles o 9,5 trillón de dólares americanos para clientes de todo el mundo. Esto, por haceros una idea, es como unas 6 veces el PIB español aproximadamente, con el objetivo final de tratar de ayudar a nuestros clientes pues, a conseguir los objetivos de inversión y de rentabilidad que tengan. Al final tenemos una labor fiduciaria en la que no invertimos nuestro dinero, sino el de nuestros clientes, por lo que tenemos que tratar de ayudarles en ese proceso de inversión todo lo que podamos. Con esta breve presentación me gustaría saltar ya a comentaros un poco más de los fondos de los que os quería hablar hoy. Y si me dejáis un segundo para poner esto en pantalla completa y que lo veáis del modo pues, más eficiente posible. Como os comentaba, dos estrategias principales. La primera sería el BlackRock BGF Sustainable Energy Fund, un fondo de gestión activa que va a tratar de invertir en aquellas compañías que se beneficien de la transición hacia una economía más baja en carbono. Pero antes de entrar en detalle en el fondo, me gustaría daros algo de color de por qué creemos que tiene todo el sentido incluir estrategias de energías sostenibles en nuestras carteras, ¿vale? Desde BlackRock, lo que consideramos es que el riesgo climático es ya un riesgo financiero, es un riesgo que tenemos que incorporar también a nuestras carteras de cara a llevar a cabo el análisis de riesgos del conjunto de indicadores financieros. ¿Por qué? Pues porque, como podéis ver en este gráfico, lo cierto que no es más que la indicación de los aumentos de temperatura durante los 200 últimos años, lo que podéis ver es que los 20 últimos años ha sido donde se ha concentrado ese mayor aumento de temperaturas. ¿Y qué significa esto? Pues que ese aumento se está materializando ya en eventos que pues nos impactan a todos, como pueden ser sequías muy abruptas, que vienen acompañadas de incendios masivos o, por el contrario, inundaciones por ciclos climatológicos más adversos, ¿no? ¿Qué es lo que supone esto y por qué creemos que es algo a tener en cuenta a nivel financiero? Pues porque todos los entes inversores, tanto gobiernos como empresas, se están viendo impactados también por ello y cambian la forma en la que invierten, teniendo en cuenta cada vez más estos criterios. De ahí que el interés por invertir en fondos de energías sostenibles que traten de luchar contra este calentamiento, pues tengan cada vez más sentido y haya una mayor demanda a nivel global.
Además de esta temática puramente más meteorológica, nos encontramos con tres fuerzas principales que están impulsando la temática de energías sostenibles, ¿no? La primera sería la fuerza regulatoria, y es que al final los reguladores están poniendo cada vez más presión en tratar de movernos hacia una economía en la que emitamos menos emisiones de carbono, ¿no? Yo creo que todos lo podemos ver cuando intentamos aparcar el coche. Si tienes un coche antiguo no te dejan aparcarlo, si tienes un eléctrico tienes muchas más facilidades. Al final los reguladores están ahí poniendo presión para que este proceso se acelere. Pero no son solo los reguladores, también tendríamos la segunda fuerza que está acelerando este proceso, que sería la fuerza social, la fuerza de la sociedad. Yo creo que todos somos cada vez más conscientes de la importancia de reducir nuestras emisiones de carbono y, como podéis ver reflejado en el gráfico que incluimos aquí, cada vez le damos una mayor relevancia a tratar, pues, de reciclar, de conseguir o comprar, por ejemplo, vehículos que emitan menos, o tratar de eficientar las formas de energía que utilizamos a través de bombillas con menor consumo que a su vez impactan en un menor CO2 en la atmósfera, ¿no? Y la tercera fuerza que impulsa la dinámica sería la fuerza económica, que creo que tiene todo el sentido y es fundamental en todo este proceso. ¿Por qué? Porque al final lo que ha conseguido es que los procesos de creación de energía sostenible se hayan hecho cada vez más eficientes, ¿no? Y como podéis ver en el gráfico, se ha reducido muchísimo el precio de generación de esta energía en los últimos años, porque también se ha invertido mucho en ella, ¿no? De ahí que cada vez tenga más sentido invertir en este tipo de energía, porque es más competitiva con respecto a la inversión, la energía tradicional. Habiendo tocado un poco esto, ¿qué es lo que buscamos? Que al final muchos inversores tratan de encontrar una solución que les sirva de algún modo como una cobertura ante los riesgos del cambio climático. De ahí que nosotros nos centremos en nuestra estrategia de energías sostenibles, el BGF Sustainable Energy Fund, que aquí lo que me gustaría comentaros es un poco, pues, cómo lleva a cabo su proceso de inversión. Como os decía anteriormente, el fondo lo que va a tratar de hacer es encontrar aquellas compañías que puedan beneficiarse de las importantes inversiones necesarias para hacer frente hacia esa transición del modelo de producción hacia uno en el que emitamos menos CO2, emitamos menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y para ello se va a centrar en tres áreas principales, que son las tres que tenéis en esta diapositiva de aquí. La primera sería la de energía limpia, ¿no? Y que sería tanto los modelos de producción de energía limpia, como puede ser energía eólica, paneles solares y demás, como también invertir en compañías que hagan más eficiente la distribución eléctrica, por ejemplo, donde también se pierde una buena parte de esa eficiencia, ¿no? El segundo área donde va a centrarse el fondo va a ser en el de eficiencia energética, que además de tener todo el sentido económico, está perfectamente respaldado por los reguladores. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo reducir la energía que necesitamos que crear nuevas fuentes para generarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si, por ejemplo, podemos invertir en compañías que nos ayuden a las industrias a que necesiten menos energía para realizar los mismos procesos productivos, pues vamos a reducir muy eficientemente el CO2 que emitimos, ¿no? Y ahí, pues por poneros algunos ejemplos, compañías de aislamiento de edificios, industriales y también de compañías que ayuden a crear edificios más inteligentes que consuman menos energía. Y el tercer área donde se centra el fondo sería el de transportes limpios. Transportes limpios, tanto invirtiendo en los transportes existentes, reducción de CO2, como en la gran oportunidad existente en el movimiento hacia vehículos eléctricos, autónomos e inteligentes, ¿no? Al final, como os comentaba, el fondo lo que va a tratar de hacer es invertir en aquellas compañías que se puedan beneficiar de la transición hacia una economía más baja en emisiones de carbono. ¿Cómo va a hacer esto? Pues a través de un proceso muy estructurado que se basa en estos tres pilares que vemos aquí. El primero va a ser un análisis fundamental de los modelos de negocio de las compañías, y para eso contamos con un equipo de especialistas sectoriales que entienden muy bien cuáles son las distintas fuentes de energía sostenibles que hay, y van a sentarse con tanto los equipos directivos de las compañías en las que invierten, como van también a ver las plantas en las que están invertidos. Por poneros un ejemplo, la foto que veis aquí de una planta fotovoltaica en la que tenéis al portfolio manager
de la estrategia. Este sería el primer pilar. El segundo, por supuesto, tenemos todas las capacidades de BlackRock para llevar a cabo el análisis más financiero de estas compañías, flujos de caja, entender que los modelos financieros de estas compañías funcionen perfectamente y tengan sentido económico. Y el tercer pilar sería el de ESG o ASG, que son un poco los componentes ambientales, sociales y de gobierno corporativo, donde lo que vamos a hacer es que el fondo tenga ese sesgo de inversión más sostenible, sin invertir en compañías, pues, por ejemplo, de extracción de petróleo o gas, no va a invertir tampoco en compañías de tabaco o armas, lo que nos va a permitir también, pues, mantener un poco más esa dinámica de sostenibilidad que busca el fondo. Habiendo entendido un poco cómo funciona el fondo, cómo se plasma esto en la cartera en la que invierte, ¿no? Yo aquí sí que me gustaría destacar un poco la buena diversificación que tiene el fondo en cuanto a las fuentes de generación de rentabilidad, ¿vale? No es un fondo que únicamente se centre en una única dinámica de inversión de energía sostenible, sino que, como podéis ver en la tarta de abajo a la derecha, como que de algún modo diversifica muy bien entre, pues, la parte de transporte en vehículos eléctricos, la parte de energía sostenible a través de parques eólicos, por ejemplo, o la parte de eficiencia energética, como os decía, a través de compañías que puedan, por ejemplo, ayudarnos a consumir menos. Esto para que entendáis que está muy bien diversificado en ese sentido, y también a nivel geográfico, como veis abajo a la izquierda, aunque tenga algo de sesgo a Estados Unidos, por lo general tiene una buena diversificación. ¿Cómo se plasma esto en el comportamiento final del fondo? Que al final es lo más importante. ¿Qué rentabilidad me aporta a mí como inversor, sabiendo que además tengo ese componente positivo de sostenibilidad? Pues, como podéis ver, el fondo se lanzó, tiene un muy buen bagaje, se lanzó en 2001. Desde entonces hemos captado más de 7.400 millones de activos, de dólares, a cierre de agosto. Y el fondo ha tenido una rentabilidad bastante notable en los últimos años. En el año lleva en torno a un 15% a cierre de agosto, pero sobre todo me centraría en la columna de la derecha del todo, ¿no? Que es la rentabilidad anualizada a 5 años vista. Como podéis ver, tiene una rentabilidad anualizada del 18%, batiendo a los índices de renta variable globales. Y con esto, encantado de resolver cualquier pregunta que tengáis sobre el fondo al final de la sesión. Me gustaría saltar, también siendo respetuoso con el tiempo de mis compañeros, a daros unas pinceladas sobre el segundo fondo, que sería el BGF Circular Economy Fund, o Fondo de Economía Circular. Un fondo novedoso que va a tratar de invertir en aquellas compañías que diseñen o rediseñen todos los procesos productivos hacia una economía circular. Pero antes de entrar en el fondo, una vez más, explicaros un poco qué es esto de la economía circular, ¿no? Al final no es más que la transición hacia una economía lineal, en la que lo que hacemos es cojo materias primas, creo objetos, los utilizo y los acabo tirando, hacia una economía circular regenerativa, en la que cuando terminamos de utilizar un objeto, lo podemos reutilizar una vez más, reciclar o incluso rediseñar para hacer otro objeto, de forma que todo este proceso productivo sea mucho más eficiente y largoplacista. ¿Por qué es tan importante esta economía circular? Pues porque estamos en una dinámica de consumo y de contaminación imparable, ¿no? Por poneros dos ejemplos muy rápido, pero cada minuto estamos soltando al océano un camión entero cargado como de basura de plásticos cada minuto. Si seguimos a este ritmo, en 2050 va a haber más plástico, más botellas de plástico que peces en el mar, que suena como una metáfora bonita, pero es terrible. Lo mismo pasa con la producción de comidas. Al final estamos tirando más de un tercio de lo que producimos. Es algo que es completamente ineficiente y que vamos a tratar de cambiar con estrategias de este tipo. ¿Qué es lo que suponen todas estas dinámicas? Pues que estas disrupciones también generen oportunidades de inversión para industrias que sean capaces de adaptarse en ese sentido, ¿no? Y nosotros desde BlackRock lo que hacemos es identificar 3 tipos de compañía principales, lo que llamamos beneficiarias, habilitadoras o adoptantes, que os daré un poco más de detalle de estos 3 tipos más adelante. Lo que me parece fundamental dentro de todo el problema, dentro de todo el proceso de economía circular, es que nosotros nos hemos asociado con la Fundación Ellen MacArthur, que no tiene nada que ver a nivel inversiones, simplemente es una fundación que lo que hace es tratar de impulsar la migración hacia esa economía circular. Y lo que van a hacer es actuar como una especie de auditor o consultor de las compañías en las que invertimos, guiándonos en si están realmente llevando a cabo esas buenas prácticas de economía circular y si tiene sentido invertir en estas compañías. ¿Cómo se materializa esto en la cartera del fondo? Pues al final, BGF Circular Economy Fund, que es una estrategia de un fondo de renta variable global,
que se basa en ese análisis fundamental, con un enfoque concentrado y que tiene mucha flexibilidad en cuanto a dónde encontrar las compañías. No tiene restricciones ni geográficas ni sectoriales para ser capaz de encontrar las oportunidades allá donde las haya y que estén relacionadas con toda la pata de economía circular. ¿Con qué? Pues con el objetivo de generar alfa, generar esa rentabilidad adicional, pues beneficiándonos de la oportunidad que existe en esta transición hacia una economía circular. ¿Cómo lo hace el fondo? Pues como os comentaba antes, 3 tipos de compañías que identificamos: adoptantes, que son aquellas que meten de algún modo esa circularidad en sus procesos productivos, como podría ser, por ejemplo, Adidas, que está fabricando zapatillas con plásticos reciclados del mar. Esto es una idea de circularidad que metes en su proceso productivo. Pero también hay otras compañías que llamamos habilitadoras, que son las que pues, traen soluciones innovadoras para beneficiarse también de esta economía circular, como es el caso de Tomra, que es como una máquina de Coca-Cola, pero inversa. Tienen 8.000 de estas máquinas por toda Europa y lo que haces es, tú en lugar de meter 1 euro y recibir una Coca-Cola, metes 8 latas vacías de Coca-Cola y recibes 1 euro o un ticket para el supermercado. Por poneros algunas ideas de dónde está invertido el fondo. Y por último, compañías beneficiarias, pues como pueden ser aquellas que producen latas de aluminio en lugar de plástico, hacia donde creemos que está moviéndose mucho más la dinámica y la industria en general, porque son perfectamente reciclables al 100%. Esto se plasma una vez más en una cartera de inversión bien diversificada por temáticas distintas, de donde nos permite generar rentabilidad de ideas y compañías que pueden tener perfiles completamente distintos, y que esto a su vez se refleja claramente en una rentabilidad que viene pues impulsándose bastante, porque la temática creemos que cada vez está teniendo más tracción. Es cierto que la estrategia la lanzamos en octubre de 2019. Desde entonces ha tenido una gran aceptación y, como podéis ver, la rentabilidad del fondo que ha conseguido el fondo ha sido también bastante aceptable. Llevamos en el año en torno a un 18% de rentabilidad, lo que nos situaría en un 26% desde que lo lanzamos en 2019, anualizando todo el año 2019. O sea, me centraría más en el comportamiento de estos 2 últimos años. Por último, ya resumiendo, para dejar tiempo al resto de compañeros, simplemente eso: BlackRock, ¿por qué un buen socio para invertir en economía circular? Porque tenemos esa capacidad de definir realmente el universo gracias a la asociación con la Fundación Ellen MacArthur. Seguimos un proceso disciplinado apalancándonos en todas las capacidades de inversión de BlackRock, y además tenemos ese enfoque largoplacista en el que tratamos de asociarnos con las compañías que invierten en economía circular, acompañándolas durante todo el proceso en el largo plazo. Y con esto terminaría con estos 2 fondos. Encantado de resolver cualquier pregunta que podáis tener al final. Y Víctor, te cedo la palabra para no quitaros más tiempo. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que más rápido no podemos ir. Podrán decir los clientes nuestros lo que nos puedan llamar de todo, pero que aburrimos no creo, ¿no? Porque el comentar 2 estrategias en tan poquito tiempo es muy meritorio. Muchísimas gracias. Y luego han llegado algunas preguntas, luego al final volvemos a retomar y te las pregunto. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Pues vamos a pasar al siguiente ponente, y lo que es Hernán Cortés, de Olea Gestión. Hernán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias también por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Gestor del fondo, con lo cual, como comentaba antes, es un privilegio poder tener un gestor directamente de uno de los fondos que tenemos en la plataforma. Me gustaría también daros la bienvenida a la plataforma, porque vosotros os habéis incorporado a ella hace poquito tiempo, así que bienvenidos, y esperemos que nuestros clientes sepan apreciar vuestro producto. Y bueno, pues cuéntanos un poquito también cómo ha hecho Luis qué es Olea Gestión, y a continuación nos cuentas el fondo que gestionas. Muy bien. Bueno, Olea Gestión no es la mayor gestora de fondos del mundo, pero tiene una larga trayectoria, tanto del fondo que gestionamos como los 2 gestores que gestionamos en la gestora, ¿no? El fondo tiene 17 años de historia y los 2 gestores juntos, nuestra experiencia conjunta, suma más de 60 años de historia. Con lo que, bueno, hemos vivido ya muchas crisis y eso nos sirve, pues, por lo menos para actuar frente a las próximas crisis, que siempre las habrá,
un poquito más de experiencia. La gestora se funda en septiembre de 2019, se registra en el CNMV en septiembre de 2019 y los dos gestores, Rafael Peña y yo, somos los fundadores iniciales junto con Arantxa Gómez, que es la directora comercial nuestra. El fondo se llama Olea Neutral, tiene dos versiones, la versión española y la versión luxemburguesa, que realmente en Luxemburgo es donde están los activos del fondo. Creo que la versión luxemburguesa es la que va a estar disponible en EBN Banco. El fondo tiene un patrimonio actualmente de unos 110 millones de euros y bueno, pues ha cumplido en estos 17 años, que luego lo veremos con un poco más de detalle, los objetivos de rentabilidad que se le han puesto. El equipo está formado por 8 personas y además de nosotros pues tenemos subcontratada con gente de reconocido prestigio algunas funciones importantes como es el control de riesgos, cumplimiento normativo con AFI FINRE. También tenemos un auditor con cara y ojos como es Ernst & Young, tanto en España como en Luxemburgo. Los dos gestores somos Rafa Peña y yo. Rafa siempre ha estado en el sector de la gestión, lleva desde el año 94 bregándose en el mundo de la gestión, con lo que ya va camino de los 30 años. Y yo llevo desde el año 87 hasta el 2009 he estado en el mundo de la banca, en la parte de mercados, en las tesorerías de los bancos. Y a partir del 2009, junto con Rafa, estamos gestionando conjuntamente este vehículo. Rápidamente, los objetivos. El fondo tiene dos objetivos principales: la preservación de capital a medio plazo y la obtención de una rentabilidad media del 5%, también a medio plazo. Y eso hacerlo con un rango de volatilidad contenido, entre el 5 y el 9%, que es un rango asumible por la mayor parte de los inversores. Entonces, luego lo veremos, pero el fondo consigue alcanzar ese objetivo de rentabilidad que en un entorno de tipos de interés cero negativos como el actual, bueno, pues no es tan sencillo. El ámbito de inversión del fondo es global, si bien el 80%, al menos el 80% de los activos está invertido en Europa y Estados Unidos. O sea, hay un límite máximo del 20% de inversión en mercados emergentes, que actualmente estamos invirtiendo alrededor del 16% en mercados emergentes. Bueno, pues con ese rango de volatilidad entre el 5 y el 9, pues creemos que es un fondo de riesgo medio y que podría encajar en la parte, digamos, un poco más agresiva del inversor conservador y también en la parte un poco más conservadora del inversor más agresivo, ¿no? Ahora, siempre recomendamos, nuestro objetivo de rentabilidad es a medio plazo y de preservación de capital, y por ello aconsejamos, para nosotros el medio plazo son 3 años, y por ello aconsejamos la inversión a 3 años. Bueno, como se ha podido ver en la presentación de BlackRock anterior, muy ilustrativa, sobre los riesgos climáticos en los cuales nos ha tocado vivir, bueno, pues el fondo, no siendo un fondo puro ESG, somos de los llamados artículo 6, que es integramos dentro de la política de inversión los riesgos de sostenibilidad y por tanto pues Morningstar nos da un indicador de carbono dentro de los 5 globos, pues 4 globos, y estamos dentro del 16% de mejor percentil en cuanto a sostenibilidad. Nosotros, al ser una gestora pequeña, para hacer la valoración del comportamiento o de la sostenibilidad de las empresas que incorporamos a la cartera, lo que hacemos es utilizar las métricas que utiliza Sustainalytics, que es una empresa de Morningstar,
y Robeco Sam. Entonces, estas dos compañías, que son de las de mayor prestigio en el mercado, asignan unas calificaciones a las empresas de sostenibilidad y nosotros esas calificaciones las cogemos para las empresas que nosotros tenemos en cartera. Y el promedio de nuestra cartera está por encima del 7, o sea, sería por encima del notable, ¿no? Traducido a nuestro sistema de calificación en España. En cuanto a rentabilidades, bueno, como decía antes, cumplimos el objetivo del 5% en todos los plazos. O sea, a 3 años tenemos una rentabilidad media anual del 6,14, a 5 años una rentabilidad media del 5,42, a 10 años muy por encima de ese 5% de objetivo, un 7,01, y desde inicio, o sea, desde enero de 2004, 17 años, casi 18, tenemos una rentabilidad del 6,70% anual. Yo me gusta utilizar una frase a los clientes potenciales de este fondo, y es decir, este es un fondo no para hacerte rico, sino para seguir siendo rico, porque nuestro objetivo es preservar el patrimonio y sacar una rentabilidad claramente por encima de la inflación. O sea, que te permita mantener el poder adquisitivo de ese patrimonio que actualmente tienes. Esta gráfica es muy interesante y es la prueba de que el fondo cumple su objetivo principal, que es la de preservar el capital a medio plazo. Entonces, en los 17, casi 18 años de historia, el fondo, todos los inversores que han estado en el fondo y han permanecido en él 3 años, han preservado el patrimonio con distintas rentabilidades, la rentabilidad media, como veíamos antes, del 6 y pico, y solo los inversores que salieron del fondo después de 3 años en los 3 primeros meses del 2009, o sea, que se comieron la caída del 45% del Eurostoxx del año 2018, por poner un ejemplo, y del 30 y tantos % del S&P, solo esos que salieron esos 3 primeros meses y solo los que salieron en marzo del año 2020 con el crack de la pandemia han tenido pérdidas, eso sí, mínimas, en su patrimonio. El patrimonio originalmente invertido. Y esas pérdidas, como se puede ver, son de entre el -1 y el -4% anual. Podemos pasar, yo creo que voy bastante bien del tiempo, a la composición de la cartera actual. Bueno, para preservar patrimonio y obtener una rentabilidad atractiva en un entorno de tipos de interés tan bajos como el actual, bueno, pues hay que tener una cartera muy diversificada. Eso es fundamental para preservar, porque si no, como te equivoques en alguna acción que hayas elegido, o algún bono, o algún activo, o clase de activo, pues difícilmente vas a preservar capital a medio plazo. Entonces, lo primero, diversificación. Y lo segundo, buscar que siempre haya, o percibamos que haya valor en los activos en los cuales entramos. Entonces, por poner un ejemplo actual, nosotros en este momento, en los bonos de gobierno, con las inflaciones subiendo y con expectativas de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, tarde o temprano, nosotros creemos que va a ser más temprano que tarde, pero bueno, el mercado descuenta un poco más tarde que de lo que nosotros estamos descontando, pero en cualquier caso, en este fondo no hay ni un bono de gobierno. Entonces, es una posición muy agresiva porque nos salimos totalmente de cualquier índice de referencia. Pero si no vemos valor a medio o largo plazo, no compramos esa clase de activo. Entonces, en renta fija estamos extremadamente cautelosos con el riesgo de subida de tipos de interés. Eso nos lleva a tener
no tener bonos de gobierno y los bonos de bancos y corporaciones, pues una gran parte estar en activos de corto plazo, con muy poca riesgo tipo de interés, y otra parte en bonos subordinados que no tienen demasiada correlación con los tipos de interés. Luego también tenemos un 10% en renta fija emergente, en divisa local, en bonos también a corto plazo, que nos da una diversificación importante y un carry, o sea, tendremos unas rentabilidades muy superiores a las que tendríamos en una inversión en euros, porque en los mercados en los que estamos nos movemos en rentabilidades del 4 o 5% versus el menos cero algo que estaríamos en bonos a 2 años en euros. En renta variable estamos en este momento en 40 y tantos % y también diversificados, un 21% en Europa, un 16% en Estados Unidos y un 6% en emergentes. Y dentro de ello, pues bueno, pues tenemos un posicionamiento bastante claro a aquellos sectores que han estado perjudicados durante la pandemia, como puede haber sido bancos, energía, autos y, bueno, y utilities hasta cierto punto, la verdad es que no mucho. Y también, pero sin embargo, también seguimos con un alto posicionamiento en tecnológicas, a pesar de que el año pasado y los últimos años lo llevan haciendo extremadamente bien. Pero bueno, en resumen, diversificar, gestionar activamente, gestionar con derivados los riesgos que tenemos metidos en la cartera y ser muy activo en la gestión. No te puedes dormir porque bueno, pues las minas antipersona las pisas en cualquier momento. Entonces hay que estar muy atento y con la escopeta cargada para poder salir de un sector, salir de una compañía o entrar en otro sector o en otra compañía, ¿no? Continuamos. Y ya por repasar, y bueno, a riesgo de ser un poco pesado, insisto, el objetivo principal, preservación de capital a medio plazo, obtención de una rentabilidad media del 5%, la experiencia de los gestores, la diversificación, control de riesgos, gestión activa de los riesgos. Estas son las principales características de nuestro estilo de gestión y de nuestro fondo. Y ya termino. Sí. Bueno, aquí tenéis el leasing, la clase que se va a vender dentro de EBN va a ser la luxemburguesa clase A, donde tenéis ahí el leasing y otros datos de importancia, como también puede ser el depositario, que es State Street, que es un banco con rating AA por Fitch y A1 por Moody's. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Hernán. Al igual que a Luis, nos vemos luego en la ronda de preguntas y que nos han llegado también unas para ti. Y bueno, vamos a pasar al último invitado de hoy, que es la gestora Equam Capital, con su socio fundador y gestor también del fondo, que es José Antonio Larraz. José Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes, Víctor. Encantado y muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, vosotros ya lleváis más tiempo en la plataforma y bueno, te presento brevemente. Eres un profesional que llevas muchísimos años en la guerra, en la batalla. Has estado 12 años como socio en Capital Alianza Private Equity. También tienes experiencia en sectores de alimentación, química, industrial. 4 años en el Lehman Brothers, en Corporate Finance y M&A en Londres y Nueva York, y también eres profesor del Instituto de Empresa desde el 2008, ¿no? Pues al igual que te he pedido a los anteriores ponentes, cuéntanos un poquito de Equam, qué es, cómo ha surgido y qué fondo tenéis. Pues muchas gracias, Víctor, por la introducción. Voy a compartir una pequeña presentación que tenemos y os cuento un poco sobre nosotros. Se ve bien, ¿no?, la presentación.
Sí, se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Pues bueno, ¿qué es Equam y quiénes somos, no? Equam es un fondo de inversión de renta variable que lanzamos mi socio Alejandro y yo en el año 2015, enfocado 100% a invertir en compañías cotizadas. Básicamente lo que buscamos es intentar identificar compañías que por distintos motivos podamos comprar en el mercado con un descuento respecto a lo que nosotros consideramos que es su valor real. Es un fondo que está principalmente enfocado en Europa, aunque tenemos un mandato flexible y podemos invertir en cualquier lugar del mundo. Luego entraré un poco más en detalle en esto. El fondo, como os comentaba, lo lanzamos en enero de 2015. Desde entonces hemos obtenido una rentabilidad del 61%, que representa aproximadamente un 7,5% anualizado, y estamos entre los 5 mejores fondos en nuestra categoría, que es la categoría de Europa Valor, de acuerdo con Citywire, ¿no? Entonces, un poco por explicaros qué es lo que creemos que nos diferencia, porque al final, pues obviamente fondos de renta variable hay muchos, pero sí que creemos que hay una serie de factores que probablemente ninguno de ellos de forma individual es plenamente diferenciador, pero sí que el conjunto de todo esto que os voy a comentar pues hace que nuestra propuesta sea algo diferente a otras opciones que hay en el mercado, ¿no? El primer elemento diferenciador, y probablemente el más importante, está muy vinculado a la experiencia profesional tanto de mi socio Alejandro como la mía, y que básicamente es una experiencia que está muy vinculada al mundo empresarial y a la inversión en compañías no cotizadas. Yo durante muchos años, como has indicado antes, estuve trabajando en un fondo de capital riesgo que básicamente se dedicaba a invertir en compañías no cotizadas, y donde hay dos factores muy importantes. Uno, que el periodo y plazo de inversión en una compañía no cotizada es de muchos años, estamos hablando de un periodo de 5 a 7 años. Y el segundo es que cuando haces una inversión en una compañía no cotizada, pues dedicas mucho tiempo a entender bien los negocios, a entender bien las industrias en las que operan esos negocios, y también a entender a los equipos directivos que gestionan esas compañías y apoyarles a través de los consejos de administración. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que toda esa experiencia, y también la de mi socio, que no he comentado, que él ha estado trabajando muchos años en Corporación Financiera Alba, donde ahí invierten tanto en compañías cotizadas, pero también en no cotizadas, y siempre con una visión a largo plazo y con esta visión muy empresarial, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que toda esta experiencia profesional que tenemos, una experiencia profesional empresarial y muy enfocada en los negocios, creemos que a la hora de invertir en los mercados cotizados nos da cierta ventaja. Al final, invertir en buenas compañías a buenos precios es muy fácil decirlo, pero hacerlo de forma consistente en el tiempo es muy complicado en los mercados, porque siempre tienes un elemento distractivo, un ruido, que es que todos los días hay un precio que te marca el mercado, ¿no? Y que muchas veces ese precio que te marca el mercado pues no es realmente o no refleja realmente el valor de esas empresas, ¿no? Y nosotros pues lo que intentamos es identificar esos momentos para aprovechar para comprar cuando está significativamente por debajo del valor que nosotros creemos que tiene esa empresa, y vender cuando el precio de cotización pues sobrepasa ese valor real, ¿no? Entonces, este es el primer elemento diferenciador. El segundo que yo diría es la alineación de intereses. Nosotros, tanto mi socio como yo, tenemos prácticamente todo nuestro patrimonio invertido en el fondo, y de hecho ahora somos el principal inversor del fondo. Y creemos que eso es importante porque al final las decisiones de inversión que estamos tomando en el fondo, los principales beneficiarios, pero también los perjudicados, si las cosas no van bien, vamos a ser nosotros, ¿no? Y creemos que con esto pues estamos consiguiendo una alineación de intereses muy fuerte con el resto de coinversores y de personas que deciden invertir con nosotros. El tercer elemento que destacaría es la concentración. Como os comentaba, este proyecto nace con la ambición de gestionar un único fondo, y todo
primero, todo nuestro patrimonio, como he dicho, está en el fondo, pero además todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos están enfocados a elegir las mejores oportunidades de inversión para el fondo y por lo tanto, pues no tenemos otras distracciones, ¿no? Estamos concentrados absolutamente en optimizar la rentabilidad del fondo. Cuarto elemento, bueno, un tamaño limitado, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos gestionando alrededor de 55 millones de euros. Obviamente aspiramos a gestionar más y creemos que tenemos capacidad de gestionar bastante más dinero, pero no queremos tener un tamaño ilimitado porque creemos que al final el tamaño perjudica la rentabilidad, ¿no? Y básicamente las razones son que cuando tienes un tamaño más pequeño, pues puedes entrar y salir de las compañías sin tener ningún impacto en el precio de cotización y además el abanico de compañías a los que puedes invertir pues es mucho más amplio, ¿no? Luego, por otro lado, también el tamaño creemos que es importante de cara a tener la cercanía con los inversores, ¿no? El tener un tamaño más pequeño y, por lo tanto, un número de inversores más limitado permite que los gestores podamos estar más cerca de nuestros inversores. Al final, un inversor invierte en un fondo y al final lo que ve es un movimiento de la cotización de ese fondo a lo largo del tiempo. Pero creemos que es muy importante la transparencia y la cercanía de cara a que los inversores que invierten en un fondo determinado puedan entender bien la forma de pensar y la forma de actuar de los gestores del fondo, de cara a que en los momentos de mercado más complicados o que pueda haber caídas determinadas, pues puedan entender que realmente esas caídas no reflejan el valor real de cotización, ¿no? Entonces, al final, un tamaño más limitado pues permite que haya una mayor cercanía entre los gestores y los inversores, ¿no? Quinto elemento que destacaría, la independencia. Este es un proyecto independiente, propiedad de mi socio y mía, y por lo tanto pues no estamos sujetos a ninguna política de ningún gran grupo ni pertenecemos a otras organizaciones. Las decisiones las tomamos nosotros y somos totalmente independientes. Y bueno, respecto al enfoque, pues ya lo comentaba anteriormente, enfocados principalmente en Europa. Tenemos también un mandato muy flexible en cuanto al tipo de compañías que podemos invertir por tamaño, pero es verdad que la mayor parte de las inversiones que hacemos están más en el ámbito de medianas y pequeñas compañías de capitalización. Estamos hablando de compañías con capitalizaciones entre 500 y 2.000 millones, ¿no? Que bueno, son compañías grandes y además generalmente nosotros siempre invertimos en compañías líderes en los mercados en los que operan, pero que desde el punto de vista de compañía cotizada pues son las que se llaman compañías de capitalización mediana, ¿no? No son de gran capitalización. La principal razón es que ahí es donde normalmente nosotros encontramos más oportunidades y donde generalmente se producen más situaciones de discrepancia entre valor real y precio de cotización, ¿no? Y como eso es lo que estamos buscando nosotros, pues por eso la mayor parte de las inversiones están en ese tipo de compañías. Y luego, por último, bueno, horizonte temporal. Nosotros siempre enfatizamos mucho por dos partes. Una, desde el punto de vista de cómo invertimos nosotros, siempre cualquier compañía que nosotros analizamos la estamos mirando con un horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? Un poco con esta filosofía que os comentaba antes de nuestra experiencia en inversiones no cotizadas. Y estamos hablando de varios años. Sabemos que las compañías, para que sean capaces de crear valor, hace falta que pase tiempo. Es muy difícil crear valor en una compañía si no pasa un tiempo determinado. Y luego muchas veces también para que el propio mercado te reconozca ese valor, pues también hay que ser paciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso creemos que es muy importante tener esa visión a largo plazo y sobre todo eso te permite aprovecharte de lo que nosotros pensamos que es muchas veces el cortoplacismo del mercado, ¿no? Mucha parte del mercado de los inversores lo que buscan es intentar anticiparse o adivinar cuál va a ser la compañía que lo va a hacer bien en los próximos meses, ¿no? Nuestra forma de invertir es diferente. Lo que buscamos es compañías que por cualquier situación o problema puntual estén castigadas en el mercado actualmente y tener la paciencia de varios años para esperar a que el mercado la reconozca, porque creemos que de esa manera pues, se consigue optimizar y maximizar la rentabilidad de las inversiones. Y luego, horizonte temporal de 5 o 7 años también es el horizonte temporal que recomendamos a nuestros inversores si consideran invertir en nuestro fondo, ¿no? Porque al final
Nosotros lo que creemos y estamos convencidos es de que invertir en renta variable en empresas es la mejor inversión que existe. Históricamente se ha demostrado que la renta variable da las mejores inversiones. Si además consigues sigues una metodología en la que eres muy disciplinado en elegir las mejores compañías, pues vas a obtener todavía mejor una rentabilidad. Pero es verdad que en el corto plazo hay una fuerte volatilidad y que a veces en periodos cortos pues esa volatilidad se produce. Lo que pasa es que nosotros pensamos que por intentar minimizar esa volatilidad, pues muchas veces lo que se consigue también es minimizar la rentabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso pensamos que hay que tener siempre esa visión a largo plazo de al menos 5 años a la hora de invertir en un fondo como el nuestro. Comentando un poco de nuestro equipo, pues bueno, ya os he comentado, somos 2 socios, mi socio Alejandro y yo mismo, que somos los socios fundadores. Luego, en el equipo de análisis de inversiones tenemos otra persona, Rodrigo Regidor, que también lleva con nosotros desde prácticamente el inicio del fondo, y los 3 pues trabajamos de una manera muy conjunta, todos miramos todo y bueno, pues lo que intentamos es que esa información esté en todos nosotros para que luego a la hora de tomar las decisiones de inversión, esa toma de decisión sea de manera muy ágil y muy rápida para aprovechar las circunstancias de mercado que muchas veces pues no se mantienen durante mucho tiempo en el mercado, ¿no? Y luego, por último, en el equipo, pues tenemos a Carmen Fernández, que es la persona que se encarga más de relación con inversores, de dar apoyo a los inversores en todas aquellas dudas o planteamientos que puedan tener. Por comentar un poco cómo hacemos las cosas y cuál es nuestra metodología de inversión, ¿no? Nuestra metodología de inversión está basada básicamente en 3 patas fundamentales, que son, por un lado, la generación de ideas, la búsqueda de oportunidades, la segunda es la análisis y valoración independiente y la tercera es la ejecución sistemática y disciplinada tanto de compras y ventas, ¿no? Respecto a la generación de ideas, bueno, como os decía, nosotros tenemos un mandato flexible, pero hemos decidido enfocar nuestra búsqueda de oportunidades en Europa, ¿no? Y básicamente por 2 razones fundamentales. Creemos que en Europa ya hay suficiente número de compañías cotizadas. Estamos hablando de que en el mercado europeo hay alrededor de 4.500, 5.000 empresas cotizadas y lo que se trata es de encontrar las mejores oportunidades dentro de esas 4.500, 5.000, ¿no? ¿Por qué restringirnos a Europa? Porque si tenemos un abanico mucho más amplio, pues al final el número de oportunidades es excesivamente amplio y creemos que resulta mucho más difícil encontrar las mejores oportunidades, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, porque la búsqueda de ideas y de oportunidades nosotros la hacemos mediante un contacto muy continuo con las compañías susceptibles de ser invertidos. Y lo que hacemos básicamente es estar reunidos periódicamente y constantemente con los equipos directivos de las empresas cotizadas. Entonces, esto si estás invirtiendo en Europa, pues es relativamente fácil porque puedes viajar por toda Europa de manera simple y reunirte con todos los equipos directivos. Si tu ambición es invertir en otros continentes, en Asia o en Estados Unidos, pues esta forma dinámica de buscar nuevas ideas es mucho más complicada porque al final pues, necesitas mucho más tiempo, hay una distancia cultural importante, etcétera, ¿no? Entonces, buscamos ideas reuniéndonos constantemente con equipos directivos de empresas cotizadas para entender su negocio, para entender cómo es su forma de operar. Claro, para buscar esas ideas te tienes que reunir con ellos y segundo, tienes que tener claro qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, ahí entra nuestra segunda pata, que es el análisis y la valoración independiente que hacemos de cada una de las oportunidades de inversión en las que analizamos. Y para eso hemos definido una serie de criterios que son los que tienen que cumplir las compañías que son susceptibles de entrar en la cartera. La primera característica es que se tiene que tratar de negocios de calidad. Y nosotros negocios de calidad entendemos como negocios que tengan ciertas ventajas competitivas o barreras de entrada
pues bien porque su coste de transporte es mayor que el coste del producto a partir de una cierta distancia, porque se produce una cercanía entre cliente y empresa que hace que haya poco incentivo del cliente de cambiar de compañía, etcétera, ¿no? Entonces, buscamos negocios que tengan ciertas barreras de entrada y limitación a la competencia, y luego buscamos negocios que sean estables y visibles. No estamos buscando o no solemos invertir en sectores de gran crecimiento, cuyo gran parte de valor está muy basada en el futuro, porque creemos que siempre que el futuro es incierto y que en los sectores que hay mucho crecimiento resulta muy difícil saber quiénes van a ser los ganadores, ¿no? Entonces nosotros preferimos centrarnos en negocios o en industrias que son estables, que son visibles y que no hay muchos cambios de dinámicas dentro de esos sectores, ¿no? El segundo criterio que buscamos es negocios con poca deuda, que tengan poco apalancamiento. Básicamente porque creemos que la deuda es el principal factor de riesgo en una inversión. Si tú inviertes en una cierta compañía y en un momento dado, por cualquier razón, entra en problemas de negocio o tiene una cierta caída en sus ingresos, y si la compañía no tiene deuda, pues eso no va a tener ningún impacto, la compañía va a poder sobrevivir y lo único que tiene es que esperar a que esa situación se resuelva. Sin embargo, si la compañía tiene mucha deuda y su negocio sufre por cualquier causa, pues entonces ahí sí que vas a tener un problema porque puede haber riesgo de impago y riesgo de que la compañía entre en una situación financiera complicada. Por eso nosotros ponemos mucho énfasis en el análisis del balance de las compañías en las que invertimos y evitamos compañías en las que el nivel de deuda sea muy alto. Tercera característica es que buscamos negocios donde entendamos bien cómo funciona el equipo directivo, cómo piensa el equipo directivo y sobre todo que el equipo directivo esté muy alineado con el resto de inversores. Esto básicamente, igual que nosotros estamos invertidos en el fondo para buscar la alineación de intereses con el resto de inversores del fondo, nosotros queremos invertir en compañías donde los equipos directivos estén alineados con nosotros como accionistas y por lo tanto estén muy enfocados en crear valor a largo plazo para los accionistas de la compañía. Y luego, por último, como veis, nosotros hacemos un análisis muy de abajo arriba, estamos constantemente tratando de identificar buenos negocios y buenas compañías. Cuando cumplen esos criterios, hacemos una valoración independiente y comparamos ese valor que hemos determinado de cada una de las compañías que analizamos con el precio de cotización. Cuando el precio de cotización está al menos a un 30% de descuento respecto a lo que nosotros pensamos que vale esa compañía, vamos a invertir y venderemos cuando el precio de cotización se vaya acercando a ese valor. Y de esta forma vamos construyendo una cartera de compañías y luego lo que sí que hacemos es pues tener una visión conjunta de la cartera para evitar riesgos, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos es definidos una serie de riesgos y queremos ver cómo dispuesta está la cartera a cada uno de esos riesgos, ¿no? Y como riesgos, pues estamos hablando de tipos de interés, de nivel de deuda, de precio del petróleo, de situación del mercado inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que buscamos es una diversificación. Tampoco queremos concentrar, no tenemos posiciones muy largas en ninguna compañía en concreto y tenemos normalmente una cartera de alrededor de 40 compañías, ¿no? Con pesos pues, que pueden ir desde el 1% hasta lo máximo un 5 o 6% en las posiciones que más pesan, ¿no? Y luego, por último, la tercera pata de nuestro proceso de inversión, que es la ejecución sistemática y disciplinada. Claro, al final se trata, como os decía, de identificar buenas compañías, compañías que sean capaces de generar valor, pero lo que es muy importante también es comprarlas a buenos precios, porque al final si tú compras un negocio muy bueno, pero estás pagando un precio muy alto, es muy difícil conseguir un retorno importante. Entonces, es muy importante, primero, hacer los deberes bien del análisis, de tener muy claro cuánto vale esa compañía y después de aprovechar, como he dicho anteriormente, los movimientos de mercado que se producen y que en determinados momentos hacen que haya una discrepancia muy fuerte entre precio y valor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchas veces para hacer eso tienes que actuar un poco en contra del mercado, ¿no? O sea, tienes que invertir
cuando todo el mundo está vendiendo. Porque cuando se produce una discrepancia de precio y valor, pues cuando está cayendo mucho la cotización de una compañía, ¿no? ¿Y por qué cae la cotización de una compañía en el corto plazo? Pues básicamente porque hay mucha más gente vendiendo que comprando, y es la ley de la oferta y la demanda. Si mucha gente está vendiendo y poca comprando, pues los precios caen. Pero eso no quiere decir que el valor de la compañía esté cayendo. O sea, al final, en una compañía cotizada estamos viendo movimientos de precios que pueden ser en unos meses de un 30-40%. El valor de una compañía, normalmente, excepto en situaciones muy excepcionales, como comentábamos antes, de mucha deuda, el valor de una compañía no cae un 30-40%. Entonces, para realmente comprar en buenos momentos, lo que hay que actuar es un poco a la contra y como decía, comprar cuando todo el mundo está vendiendo y tener ese coraje de hacer eso, ¿no? Y luego, además, normalmente cuando tú compras una compañía en esa situación, normalmente compras y la acción, lo que suele pasar es que sigue cayendo, ¿no? Y mucha gente pues lo que hace es poner un stop loss y vender, ¿no? Nosotros no, al contrario, si pensamos que algo que vale 10 lo hemos comprado a 6, pues si cae a 5, lo que vamos a hacer es comprar más, porque el potencial es mucho más alto. De 6 a 10 era el potencial inicial, de 5 a 10 estás doblando, ¿no? Entonces, si no ha habido ningún elemento que justifique que el valor que nosotros habíamos determinado ha cambiado, pues si la acción sigue cayendo, pues lo que hay que hacer es comprar más y no asustarse, ¿no? Y luego, lo que hay que tener es la paciencia, como decía, y visión a largo plazo, ¿no? Cuando tú compras algo en un momento en el que todo el mundo está vendiendo, pues las cosas normalmente no se dan la vuelta en unos pocos semanas o incluso meses, sino que hay que esperar varios años a que las cosas se vayan dando la vuelta. Pero realmente ahí es donde haces el negocio, porque estás comprando una situación de pánico y estás aprovechando esa situación de mercado y estás jugando a ese arbitraje temporal, ¿no? Desde esa visión a largo plazo, ¿no? Y luego, por último, muy importante también el proceso de venta. Cuando una compañía va muy bien y además la cotización va reflejando que esa compañía va obteniendo unos muy buenos resultados, pues se produce inevitablemente una situación de enamoramiento, ¿no? Y muchas veces resulta muy difícil vender. ¿Por qué voy a vender esto que no hace más que subir y hacerlo bien? Y precisamente creemos que ahí hay que ser también muy disciplinado y vender las compañías conforme el precio que va llegando al valor que tú has determinado. Por eso es muy importante, de nuevo, haberte hecho los deberes y tener claro cuánto vale ese negocio, porque eso te ayuda mucho a tomar una decisión que es difícil, que es precisamente vender cuando las cosas han subido, ¿no? Perdona, José Antonio, Sí. ¿puedes ir terminando? Porque vamos un poco justos de tiempo y me gustaría también dedicar un poco de tiempo a las preguntas. Fenomenal. Nada, 2 minutos y termino, que le he querido dedicar un poco más de tiempo a esto del proceso y ya acabo. Entonces, bueno, estas es un poco las 3 patas Venga, fenomenal. de nuestra inversión, de nuestro proceso de inversión. Bueno, os he comentado antes un poco cuáles son los resultados que hemos tenido hasta ahora. Hemos obtenido una rentabilidad del 7,5% anualizado desde hace casi 7 años que lanzamos el fondo, frente a un 6,3% de los índices comparables con dividendos. Como podéis ver, a lo largo de los años hemos tenido volatilidad, pero nosotros no queremos sacrificar o reducir esa volatilidad sacrificando rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y todo esto en un contexto en el que seguimos siendo muy optimistas porque creemos que el potencial del fondo sigue siendo muy, muy alto, que el tipo de compañías en el que nosotros estamos invertidos y por la situación actual en la que vivimos, de unos tipos de interés muy bajos, pues están siendo muy castigadas frente a otras opciones. Bueno, pues creemos que en una situación de normalización de tipos, porque tenemos que recordar que vivimos en una situación totalmente anómala, en el que los tipos de interés están artificialmente bajos, pues así como hemos sido castigados, conforme esa situación se vaya normalizando, pues el valor real de nuestras compañías debería ir reflejándose en el precio de cotización. Por eso aquí os reflejamos un poco que mientras que el fondo ahora mismo está cotizando en unos niveles de 161, el NAV del fondo, pues nosotros creemos que el fondo realmente, su valor real de las compañías en las que estamos invertidos es un 75% más alto de lo que realmente está cotizando. Y eso nos hace mantenernos muy, muy optimistas. Y luego, por último, pues aquí os indicamos algunas de las principales posiciones del fondo y como veis, pues bueno, tenemos inversiones en muchos países de Europa y en sectores muy variopintos, ¿no? Desde el líder editorial de libros en Italia, una compañía de producción de papel,
otra de distribución de fruta y hortaliza en el sur de Europa. En general, como os decía, negocios estables, de calidad y que estamos invirtiendo pues, a unas valoraciones muy, muy altas. Y con esto os dejo y encantado de responder cualquier pregunta que tengáis. Pues muchísimas gracias también, José Antonio. Bueno, si alguno de nuestros clientes quiere más información sobre alguno de los 3 fondos, que no duden en pedírnosla, que nosotros se lo proporcionaremos o les ayudaremos en todas las dudas que no hayamos podido cubrir con esta hora rápida que vamos con la lengua afuera. Vamos a pasar, si nos importa, tenemos un par de preguntas para cada ponente y empezamos por Luis, ya para seguir un poco el orden del webinar. Luis, vale, fenomenal. Mira, tenemos la primera. Dice un cliente, en caso de colisión, ¿qué aspecto prima? ¿La sostenibilidad o la rentabilidad de la inversión? Vale. Aquí yo creo que lo primero que hay que entender aquí es que todo fondo, el objetivo final de todo fondo de inversión es generar rentabilidad. O sea, al final no somos una organización sin ánimo de lucro. El objetivo final es generar rentabilidad para nuestros inversores. Lo que pasa es que hay muchas formas de generar esa rentabilidad, ¿no? Al final, lo que creemos es que existe una oportunidad en toda la parte de inversión sostenible. ¿Por qué? Porque se está moviendo toda la industria hacia estos requisitos, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que no podemos seguir igual y que al final tenemos que migrar hacia esa economía más sostenible, ya no solo a nivel ambiental, pero también de gobierno corporativo, a nivel social. O sea, lo que pensamos es que las compañías que tengan mejores métricas, tanto ambiental como social, como a nivel gobierno corporativo, en el fondo, a largo plazo lo van a acabar haciendo mejor. No es que tengamos que elegir rentabilidad o sostenibilidad. Todo lo contrario, es simplemente un elemento más que podemos incorporar a nuestras tesis de selección de oportunidades de inversión. Y nosotros desde BlackRock lo que creemos es que en el largo plazo aquellas compañías que lo hagan mejor a nivel ESG también van a reportar unos retornos mejor ajustados al riesgo, pues porque al final esas economías tienen unas prácticas que son más sanas, por decirlo de algún modo, y que en el largo plazo van a impactar más positivamente en el retorno de nuestra inversión. Sí, además yo creo que la industria va hacia eso, ¿no? Porque aunque los fondos no se denominen sostenibles o no tengan esa palabra, pues lo lógico es buscar empresas que estén bien gobernadas o que no llevar equipos directivos corruptos o algo así que al final te tumben la inversión, que ya ha pasado en algunos casos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Pasamos con Hernán. Hernán, tengo una para ti. Dice, con los grandes índices de Estados Unidos y Europa, ¿qué hacemos? ¿Compramos? ¿Esperamos? ¿Crees que las valoraciones son exigentes y que hay que esperar, que hay que guardar la ropa? ¿Qué hacemos? Bueno, los mercados no están baratos, los grandes índices ni los pequeños índices. Yo creo que la recuperación de la pandemia ha sido muy vertical. Bueno, justo el IBEX creo que no, pero casi la mayoría de los índices están por encima de donde estaban antes de la pandemia, o sea, en diciembre de 19. Dicho eso, es verdad que los crecimientos de beneficios están siendo tan fuertes este año. Ya sé que el año pasado fueron crecimientos negativos. Los beneficios se contrajeron un 13% en el Standard & Poor's y un 33% en el Stock 600. Pues claro, este año yo tengo una estimación del más 50% en el Standard & Poor's, y hay estimaciones superiores, y del 80% en el Stock 600. Entonces, lo que yo creo es barato, pero los crecimientos de beneficios son tan fuertes que creo que, aunque nos equivoquemos un poco en el momento de entrada porque los PERES son elevados, si hay crecimiento de beneficio, esos PERES se van a ir reduciendo en los próximos años. Y como la expectativa de crecimiento de beneficios son importantes, no de la magnitud de este año, evidentemente, pero para 2022-2023 las expectativas de crecimiento cercanos al 10%, pues nos vamos a encontrar con que PERES actuales en Estados Unidos de la zona de 24 y en el Stock 600 en la zona de 22
se conviertan pues, en 2022, que está a la vuelta de la esquina, al final del 2022, en PER 21-22 en Estados Unidos y 20 en Europa. Al mismo tiempo, tenemos dividendos, especialmente en Europa, muy atractivos, cercanos al 3,5-4%, y en Estados Unidos del 2-2,5%. Y quizás, por último, y no menos importante, es que no hay alternativa, porque la alternativa de la renta fija es la renta variable, de la renta variable sería la renta fija. Meternos ahora en renta fija con rentabilidades negativas en todos los bonos europeos, o cuasi negativas, en un entorno de subida de inflación y de expectativa de contracción monetaria, o sea, de subida de tipos por parte de los bancos centrales, pues no es muy aconsejable. Con lo que al final, pues entre estar en liquidez y estar en acciones a unos PERes, bueno, razonablemente elevados, pero con dividendos cercanos al 4% en Europa o al 2,5-3% en Estados Unidos, y con expectativas de crecimiento de beneficios, me lleva a pensar que sigue siendo la mejor alternativa en este momento. Vale, claro, me ha quedado muy claro, Hernán. Pues sí, a ver, seguimos con José Antonio. Tengo también una primera pregunta, José Antonio. Bueno, es una pregunta, son varias en una pregunta. ¿Qué hacer ante una subida de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa? ¿Y qué opinas sobre la inflación? ¿Y cuánto tiempo creerás que va a perdurar? Si es transitoria, como dice Powell, o no. Bueno, esto yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Y que acertar en los timings y en los momentos realmente es muy difícil y yo no sabría dar una respuesta. Pero sí que puedo hacer algunos comentarios, ¿no? El primero de todo es que tenemos que ser conscientes de que, como ya he comentado antes en mi presentación, vivimos en una situación totalmente anómala, que ha habido una intervención masiva de los bancos centrales de todo el mundo, que los tipos de interés se han mantenido artificialmente bajos durante mucho tiempo, y cuando hablo de mucho tiempo es de años, que los tipos de interés estén al 0%, es una anomalía. O sea, que alguien pueda pedir prestado dinero y no tenga que pagar por eso, económicamente es una cosa totalmente irracional. Entonces, pensar que todo esto que ha pasado no va a tener consecuencias, creo que es relativamente ingenuo, y las va a tener, y nuestra opinión es que se va a manifestar antes o después y de una manera u otra en forma de inflación. Y hemos empezado a verlo. De nuevo, insisto, yo creo que eso es una realidad, nosotros estamos convencidos de que eso va a pasar, y lo que no sabemos, y creo que nadie puede anticipar, hombre, alguien acertará, porque si uno dice algo, pues alguien acabará acertando y ese será el gurú, pero no, a priori es muy difícil saber los tiempos. Entonces, dicho todo esto, nuestra visión es que la situación actual de tipos de interés ha tenido un impacto muy importante en la valoración de muchos activos. Se ha comentado anteriormente, por supuesto, en la valoración de la renta fija, porque obviamente pues, a menor tipo de interés los precios de la renta fija suben más, y como los tipos solo pueden ir hacia arriba, pues obviamente el impacto en la renta fija va a ser muy importante. Pero es que también a nivel de renta variable se producen unas distorsiones en las valoraciones muy importantes, ¿no? Y a nosotros no nos gusta mucho generalizar, hablar de los mercados y de la renta variable y los índices, porque dentro de eso hay muchos tipos de compañías, ¿no? Y nosotros lo que sí que hemos visto es que hay muchas compañías, especialmente compañías de alto crecimiento, donde las valoraciones, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, se han disparado, donde al final estás descontando flujos de caja futuro inciertos, porque el futuro siempre es incierto, a un tipo cero, y eso pues te infla la valoración de un flujo de caja de dentro de 20 años. Y castiga mucho pues, a compañías que son negocios estables y muy generadores de caja, ¿no? Entonces, por eso creemos que es muy importante estar preparado para un escenario de cambio de tipos de interés,
creemos que se va a producir antes o después, y que ese cambio de tipo de política monetaria va a venir, aunque los bancos centrales juren y perjuren que no lo van a hacer, al final creemos que se verán forzados a hacerlo porque la inflación va a venir, y va a venir como consecuencia de la política monetaria laxa que llevan manteniendo durante demasiado tiempo. Vale, fenomenal. Pues volvemos con Luis, que hacemos la última ya. ¿Fondos ESG son la mejor opción según tu criterio? A ver, yo creo que fondos buenos hay de todos los tipos. Lo importante es entender qué dinámica es la que nos va a permitir recibir o generar esa rentabilidad adicional, y además teniendo un componente bueno. Puedes tener fondos que inviertan en industria armamentística, que igual han tenido una rentabilidad estupenda, pero aquí un poco se trata de entender dónde quieres poner tu dinero a trabajar, y también qué oportunidades puedes captar, por decirlo de algún modo, en las transiciones que estás viendo, en los movimientos tanto sociales como económicos en general. Nosotros al final lo que creemos es que surge una oportunidad de inversión en ESG, no solo por el componente de tratar de impulsar, que es lo que estamos haciendo también mucho, tratar de impulsar esa dinámica de cambio hacia una economía cada vez más sostenible, sino que además se generan nuevas oportunidades alrededor, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto bien con los dos fondos de los que he hablado hoy, pero son dinámicas de inversión que son algo más nicho, porque están más vinculadas a un sector o a un área concreta, pero que surgen, pero en las que surgen muchas oportunidades de inversión, que si eres capaz de realmente seleccionar cuáles son esas compañías que pueden hacerlo mejor dentro de ese nuevo cambio, pues como puede ser hacia una economía más circular o hacia una generación de energías más limpia, pues te puedes beneficiar económicamente a nivel rentabilidad, al mismo tiempo que además acompañas un poco la transición hacia una economía más limpia y más sostenible. Así que, por concluir ahí, la mejor opción, yo creo que hay muy buenas opciones, pero dentro de esas muy buenas opciones nosotros consideramos que la parte de ESG tiene que cobrar cada vez un peso mayor en general en las carteras, en nuestras carteras de inversión. Vale, de acuerdo, muchas gracias, Luis. A ver, Hernán, te hago la última también. Dice aquí un cliente, ¿es buena alternativa el oro para preservar capital? Ahora que parece que los niveles de inflación están por las nubes. ¿Alternativas de inversión para el próximo año? ¿Qué ciclo económico nos espera? Bueno, empezando por lo del oro, el oro, o sea, es verdad que ha sido un buen refugio en los últimos, me da aquí un gráfico de los últimos 50 años, más o menos. Y bueno, entre el año 2009, cuando empezó la expansión monetaria, el oro estaba a $800 la onza y ahora está en 1.800, o sea, ha más que doblado en 12 años. Eso ha sido una rentabilidad excepcional, muy atractiva, y donde no solo has preservado el patrimonio, sino que has tenido una rentabilidad muy interesante. Pero dicho eso, y mirando las cosas con perspectiva, como nos gusta a nosotros verlas, entre el año 80, las crisis del petróleo, lo recuerdo a la gente, pues el año 73, 75, 77, las tres crisis del petróleo, la inflación se disparó y el oro subió pues, de 200 a 600. En el año 80 estaba más o menos a $600 la onza. Y en el año 2005-2004, 24 años después, seguía a $600 la onza. Con lo que, evidentemente, durante esos 24 años sirvió para preservar el patrimonio desde un punto de vista nominal, pero no real, porque si descuentas la inflación de esos 24 años, probablemente esos $600 valdrían 450 más o menos. Entonces, no siempre es una opción ventajosa para preservar. En un momento de expansión cuantitativa, pues parece serlo. Nosotros tenemos un 6% de la cartera invertida en oro, porque creemos que ahora, con la expansión cuantitativa, los bancos centrales que han duplicado balance comprando bonos de gobierno en los últimos 18 meses, más lo que llevaba comprado de antes,
pues bueno, hay un riesgo claro de inflación en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, nos parece un activo interesante a tener porque no da dividendo, no da rentabilidad, pero cuando los tipos están al cero, no es tan relevante. Y luego lo del ciclo económico, pues que me preguntabas, un poco lo encajo con lo que decía antes. Los crecimientos de beneficios están siendo muy importantes porque en Estados Unidos la economía está creciendo un 6,5% y en Europa pues un 4,5%. El año que viene Europa más o menos crecerá al 4 y pico y Estados Unidos también. Y el siguiente todavía seguimos en Europa contemplando proyecciones del 2,5% de crecimiento y en Estados Unidos del 3%. O sea que estamos claramente en un momento de fuerte expansión económica, de fuerte crecimiento del PIB y por tanto de fuerte crecimiento de los beneficios. Con lo que el entorno nos lleva a optar por, en este momento del ciclo, por la inversión en bolsa y salirnos de la inversión en tipos de interés puro como es los bonos de gobierno o los bonos de crédito, o sea, renta fija privada de muy alta calidad que tienen una correlación muy alta con los bonos de gobierno. Vale, muy bien. Pues hago la última también a José Antonio. Y dice, en este momento, ¿qué porcentaje de renta variable recomendarían a un inversor de perfil 3/5 y 51 años para el largo plazo? Bueno, vamos a ver, nosotros, y por eso tenemos el fondo que tenemos, lo que recomendamos para inversores a largo plazo, y entiendo que una persona de 51 años, su horizonte de inversión, pues si es hasta la jubilación, estamos hablando de 15 o 20 años, lo que recomendamos muy vivamente es la inversión en renta variable e inversión en empresas, ¿no? Y creemos y estamos convencidos de que históricamente se ha demostrado que la inversión en renta variable es el activo más rentable, ¿no? Obviamente, y lo hemos comentado anteriormente, la renta variable tiene volatilidad y en un momento dado, durante un cierto periodo de tiempo, y lo vimos, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Donde unas caídas muy fuertes, pues existen esos movimientos bruscos de volatilidad. Lo que pasa es que nosotros siempre insistimos e intentamos transmitir que volatilidad no creemos que haya que identificarlo con riesgo. Insisto, siempre para inversores que tengan un horizonte temporal de largo plazo. No estoy hablando para alguien que quiera invertir un dinero porque dentro de un año se va a comprar un coche. Para eso, ese inversor, obviamente la volatilidad es un riesgo, porque si dentro de un año resulta que estamos en un momento de mercado bajo, pues obviamente está asumiendo un riesgo muy alto. Pero para un inversor con un horizonte a largo plazo, más de 5 años, y ya no te digo nada, si son 15 años, por supuesto, pero nuestra recomendación es 100% renta variable y invertir olvidándose de los movimientos a corto plazo. Y si algo, aprovechar los movimientos a corto plazo. Las caídas bruscas siempre históricamente se han demostrado que es cuando hay incertidumbre y hay miedo y la gente vende sin pensar, sin fijarse en las valoraciones reales, ofrecen unas oportunidades magníficas de inversión para horizontes a largo plazo. Sí, bueno, yo creo que también se los intentamos transmitir a nuestros clientes que es fundamental, tanto hablabais antes de diversificación y sobre todo medio largo plazo, que la inversión, que invirtamos con un dinero que no vamos a necesitar para, como decías tú, comprarnos un coche o algo así, ¿no? Sino que bueno, es una carrera de largo de fondo en el que tenemos que ir destinando una pequeña parte al ahorro para cuando nos jubilemos o para cuando vayamos a dejar de trabajar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es que yo creo que hemos aprendido un montón. Ha sido un privilegio tener a dos gestores, también a Luis con BlackRock, que bueno, pues es la primera vez que visita la plataforma. Esperemos que no sea la última y que nos podáis contar fondos más interesantes, puesto que vuestro abanico de fondos es inmenso. Y bueno, muchísimas gracias, Hernán, a Luis, a José Antonio. Y súper interesante, y esperemos que este webinar les haya servido a nuestros clientes para tener alguna idea más clara de por dónde pueden ir los siguientes meses en cuanto a inversión y si sus fondos encajan en el perfil, que yo creo que sí, porque bueno, al final
son ideas con fondos mixtos de perfil moderado que creo que pueden ser interesantes para todos. Así que lo dicho, muchísimas gracias y bueno, hasta la siguiente vez que nos volvamos a ver. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Chao.